sigamos con la siguiente mesa. Yo soy Adriana Rojas, soy adjunta del Servicio de Microbiología de este hospital. Y bueno, ante todo me gustaría darles las gracias a todos por acompañarnos hoy, especialmente los que se unen desde muy lejos y desde muy temprano, en países como Argentina y Ecuador, entre otros. Y es para mí un privilegio y un placer moderar la siguiente mesa con dos fantásticos ponentes que nos van a presentar temas que son muy apasionantes para nosotros los microbiólogos particularmente, pero que creo que para todos los que están aquí también. Les invito a que vayan formulando sus preguntas por el chat, que eso es uno de los beneficios que tiene el chat, que pueden irlo haciendo y al final de cada presentación, entonces tendremos un tiempo para resolver todas las dudas, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden de las ponencias. Entonces, nuestro siguiente ponente va a ser el doctor Gerardo Rojo, quien es especialista en medicina interna, consultor de enfermedades tropicales de este hospital, del Príncipe de Asturias, y profesor asociado en ciencias de la salud de la Universidad de Alcalá. Sus áreas de interés son enfermedades tropicales y patología importada, y es profesor del Máster de Medicina Tropical y Salud Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros programas. Y su ponencia de hoy se titula Infecciones respiratorias de alto impacto del COVID-19 a la gripe aviar, pasando por el virus respiratorio sincitial y la gripe humana. Somos todos ellos. Muchas gracias, Adriana. Hemos elegido este tema, como es evidente, porque llevamos una temporada, unos añitos bastante duros y aunque repasaremos los conceptos de lo que puede ser una infección respiratoria de alto impacto, creo que lo hemos vivido todo en nuestras propias carnes y en nuestro trabajo diario como sanitarios. Sin embargo, dando un poquito la marcha atrás, antes del 2020, recuperando un poquito los avisos, las luces rojas que ya venían anunciando algo parecido a lo que sucedió en el 2020. Tenemos aquí un artículo del British Medical Journal Global Health en el que analizaba un poquito la preparación que teníamos los diferentes países del mundo respecto a la próxima, ya lo anunciaba, pandemia. Casualmente, 2019, a finales, todos sabemos que empezó ya la pandemia en China. Sus conclusiones era que la probabilidad de un evento aislado de aparición de una enfermedad que podía conducir a una epidemia o una pandemia era mayor de lo que se pensaba anteriormente. Ese era su análisis pocos meses antes de que sucediera la pandemia de COVID. Muchos países no están preparados o no estábamos preparados para un brote epidémico importante. Y en ese mismo año se publicó con la coordinación de la Universidad Johns Hopkins americana un extenso estudio sobre lo que debería ser la preparación para virus pandémicos de alto impacto, que es un poco el título de lo que tengo ahora, pero que ya se venía definiendo desde antes de llegar el COVID-19. Esto se publicó en un momento en que ya estaban probablemente los primeros casos humanos en China y empezando ya a transmitirse entre humanos en la provincia de Wuhan. Hacía un análisis de las posibilidades o de los virus que podrían ser candidatos a esa pandemia y entre ellos claramente hablaba del SARS, del síndrome agudo respiratorio severo producido por coronavirus, que tuvimos la suerte de que no se convirtiera en una pandemia ya en el 2003-2004. Así que ya teníamos antecedentes, estábamos avisados, había estudios que analizaban que no estábamos muy bien preparados y aquí también es importante analizar o ampliar un poquito el foco porque ahora ya todos estamos muy focalizados al coronavirus, ya tenemos mucho conocimiento de su mecanismo patogénico, de su capacidad para transmitirse, de cómo ha ido cambiando a lo largo de estos años y mutando, pero ampliar el foco siempre es bueno porque hay otros virus que puedan convertirse también en pandémicos. Entre ellos hablaremos un poquito de algunos de ellos. Y desde siempre teníamos en mente que algún virus de la gripe, de la influenza, podía
convertirse también en un virus pandémico. De hecho, vivimos una pandemia en el 2009, que gracias a Dios fue una pandemia leve. También otros virus respiratorios con los que convivimos anualmente, como los parainfluenza. También otros virus menos conocidos, pero que producen patología muy frecuente. Gracias a Dios, muchas de ellas son cuadros leves, como enterovirus y rinovirus, pero que también pueden producir casos graves que ahora estamos en capacidad de detectar con más frecuencia por nuestras herramientas diagnósticas que comentaremos posteriormente. Sin embargo, durante siempre, desde que somos Homo sapiens, hemos convivido con estos virus. Algunos de ellos han saltado al ser humano hace poco tiempo, algunos hace más tiempo, y en las épocas, sobre todo invernales, convivimos con olas epidémicas de muchos de ellos. Algunos ya los he comentado, pero también merece la pena hablar de adenovirus, de metanimovirus, de bocavirus, citomegalovirus. Todos ellos pueden producir también patología respiratoria, concomitante o no con otras bacterias o múltiples bacterias con afectación respiratoria, hongos o parásitos también en las zonas endémicas. ¿Cuáles son las infecciones respiratorias de alto impacto con potencial pandémico? ¿Cuáles son las características que los definen? En primer lugar, serían unos factores biológicos. En este caso, claramente, virus que puedan producir una alta morbilidad, producir mucha enfermedad y también una alta mortalidad. También tienen que ser virus altamente transmisibles para convertirse en una pandemia en poco tiempo. ¿Os acordáis de que prácticamente a finales de diciembre del 2019 saltó la alarma de que estaban ya habiendo problemas en la provincia de Wuhan y a principios de marzo lo teníamos aquí? Eso es una capacidad de transmisión explosiva, que es una de las características importantes de este tipo de virus. Y también una alta capacidad de mutación, con los cambios de virulencia y también de resistencias que conlleva estos cambios rápidos de mutación, y más cuando hay muchas personas que estamos sufriendo esa enfermedad. También es importante considerar los factores de control. Para los virus de alto impacto, no solo esos factores biológicos son importantes, sino qué capacidad tenemos, primero, de diagnóstico. Muchos de estos virus producen enfermedades que son indistinguibles de las enfermedades que ven desde el punto de vista respiratorio con los virus que he comentado, habituales. Es muy difícil diferenciarlos desde el punto de vista clínico. También es difícil la contención de la extensión de estos virus, sobre todo con características muy importantes. Si somos capaces de contagiar a otras personas estando asintomáticos o poco sintomáticos, o la capacidad de confinarnos o de protegernos para no contagiar a nuestros semejantes, pues está muy disminuida. Y también importante, suelen ser virus de corta incubación. Luego, la capacidad de reproducirse y de pasar a otras personas es mucho más rápida. También la posibilidad de que no puedan existir medidas médicas de control, entre ellos tratamientos, y que la capacidad de contener estas enfermedades esté muy disminuida. Y además, como ya hemos visto, supone un riesgo aumentado de que existan restricciones para el viaje, para el comercio y, por extensión, un fuerte impacto económico como ha supuesto la pandemia por COVID. Esta es una gráfica que me gusta enseñar bastante cuando hablamos de virus respiratorios y de gripe, que es la gráfica de mortalidad semanal que se publica habitualmente, en la que vemos los picos de mortalidad anual que se relaciona con los meses, sobre todo finales de otoño, invierno, los meses más fríos, en los que circula especialmente virus respiratorios, y entre ellos el más importante, que es o que justifica en un porcentaje importante este aumento de mortalidad, sería los virus de la gripe.
En algunos años, dependiendo un poco del serotipo de gripe, pues hay mayor mortalidad que se representa por la línea roja en la parte de arriba, y otros años pues, son menos virulentos y entra dentro de la normalidad que se representa dentro de la línea azul, que es una media de los últimos 10 años de mortalidad. Y esta es la representación hasta el año 2018. También hay que tener en cuenta que muchos otros virus también circulan de forma más frecuente en estos meses del año. Y esta es la curva de mortalidad ampliada desde 2018-2019 y como vemos muy gráficamente, no hace falta explicarlo, este es el momento del impacto máximo de la pandemia de COVID-19 que podemos encontrarlo en las páginas del MOMO, que es donde el Ministerio de Sanidad publica la mortalidad en nuestro país. Posteriormente, luego hemos tenido algunas ondas secundarias o olas de COVID que también figuran como exceso de mortalidad, pero claramente o poquito a poco se va normalizando, entre comillas, quiere decir que se va pareciendo a las curvas de mortalidad previas al COVID-19. Estas son las amenazas que ya hemos comentado previamente, las posibilidades de virus pandémicos. Entre ellas es importante mencionar, y ahora lo veremos, la gripe aviar altamente patógena, es un virus aviar, pero que en algunos momentos está saltando al ser humano y gracias a Dios todavía no tiene capacidad para transmisión entre humanos. Pero ahora lo comentaremos porque se ha convertido en una gran pandemia a nivel animal. Otras gripes aviares siguen también circulando, gripes porcinas, diferentes recombinaciones como la que tuvimos en el 2019, que era una especie de cóctel de recombinación entre virus gripales aviares, o sea, de aves y también de cerdos. Los coronavirus siguen estando ahí, sobre todo porque existe circulación de otro coronavirus con una alta mortalidad, como es el MERS, que es el virus respiratorio de Oriente Medio, un coronavirus que se transmite sobre todo entre camélidos, entre dromedarios y pasa al ser humano y también tiene capacidad de producir brotes como alguno que se produjo en Corea, brotes nosocomiales. El SARS-CoV-1 desapareció, gracias a Dios, gracias a un esfuerzo internacional para la contención y por las características biológicas del virus, era poco probable que tuviera transmisión entre asintomáticos, por ejemplo, y una alta mortalidad, eso sí. Entonces, no sabemos dónde está, pero supuso una amenaza hace unos años y no sabemos si sigue circulando en ciclos salvajes o entre otros mamíferos. Y desde luego tampoco sabemos cómo va a evolucionar el SARS-CoV-2. La evolución natural parece que es a menos patogenicidad y también nosotros estamos consiguiendo una cierta inmunidad a base de sufrirlo o a base también de grandes campañas de vacunación. El virus Nipah en el sudeste asiático también supone una amenaza, de momento restringida a esta zona. Como ya hemos visto, otros rinovirus, enterovirus para influenza no sabemos cómo van a evolucionar y siempre dejar la posibilidad de que algún virus que no controlamos en el momento actual se convierta en un virus altamente patógeno y transmisible para el ser humano desde el punto de vista, en este caso, sobre todo respiratorio. También muy importante, y eso lo hemos aprendido, hablar de pandemia no es hablar de algo homogéneo. La del 2019 se convirtió en una pandemia leve, de hecho lo sufrimos como un constipado tontorrón la mayoría de la gente, pero la alerta internacional, digamos que fue exagerada a posteriori, porque no supuso gran cosa. Y desde luego pandemias graves, ya tenemos el ejemplo de una pandemia de COVID-19 y no hace falta hablar más. De hecho, ahora tenemos una oportunidad de saber qué es lo que o qué hemos conseguido, en qué hemos mejorado, qué tenemos dentro de nuestro arsenal de herramientas de control para poder enfrentarnos a la próxima que va a venir. Será más tarde, será más temprano, no lo sabemos, pero aquí estará. No sabemos si va a ser leve, si va a ser moderada o si va a ser grave. Pero yo creo que tenemos experiencia, sabemos que esto puede pasar y además contamos con herramientas que ahora voy a mencionar. Yo soy internista, soy clínico hospitalario, trabajo fundamentalmente en una planta de agudos
y lo que me pide el cuerpo es contar con más herramientas para mi trabajo diario. Sobre todo, pues tener unas técnicas diagnósticas rápidas, fiables, con alta sensibilidad y que pueda tenerlo, si puede ser, en el momento, para poder ofrecer a los pacientes la mejor asistencia y en su caso también un aislamiento para evitar la transmisión nosocomial. También lo que quiero es ofrecerle esos tratamientos específicos, no simplemente tratamientos de mantenimiento o tratamientos sintomáticos para poder mantener al paciente. Antivirales lo más específicos posibles, como hemos contado también con el COVID, inmunoglobulinas también como una de las posibilidades y dentro de ellos los monoclonales más específicos para determinados virus. También poder contar para los pacientes que no vayan bien con el apoyo de ventilaciones mecánicas no invasivas, la UCI, la SUCRIS, que puedan mantener a los pacientes mientras se van recuperando de las enfermedades en el extremo más grave del espectro clínico. Y también me interesa tener medidas de protección para mí, para mis compañeros, para todo el personal sanitario que trabajamos y también para evitar transmitirlo a mi familia. Entre ello, pues ya también estaría el importante tema de las vacunas, de las que ya hemos hablado en otras sesiones. Pero esto es una visión, digamos, de internista bastante tubular, es bastante dirigida a mi trabajo diario. Y sin embargo, creo que hay muchísima gente trabajando a mi alrededor para evitar que yo tenga que atender a pacientes graves de este tipo de problemas. Digamos que nosotros somos un poco en la última línea y a veces somos el fracaso de otras medidas que podían haber evitado que los pacientes tengan estas infecciones y tengan necesidad de ingresar. Entre ellos, he apuntado a algunos muy someramente, como una buena vigilancia epidemiológica en el que se haga seguimiento de los contactos, en el que se prevean las múltiples amenazas en las que estamos inmersos actualmente. También el refuerzo del sistema sanitario, que haya una legislación adecuada que nos proteja desde el punto de vista de salud pública, que haya una preparación adecuada de todos los miembros de la sociedad para enfrentarnos a estos problemas, que los enfoques sean cada vez más One Health, que no solo los clínicos o el personal sanitario humano somos los importantes, sino que muchas de estas enfermedades son zoonosis inicialmente y es muy importante la vigilancia en diversos animales. Hay diversos conceptos y diagramas en los que muy sencillamente se establecen marcos conceptuales para poder enfrentarnos a estos riesgos que no son solo biológicos por infecciones víricas, sino también pueden ser riesgos a nivel químico, a nivel de contaminantes, a nivel radiológico, y que se supone que podemos enfrentarnos de una forma un poquito más global y tener unos diagramas, unos esquemas de preparación para todo lo que pueda venir y en un momento determinado, cuando tengamos que hacer frente, poder estar mejor preparados y luego reevaluar continuamente la eficacia de las respuestas a estas amenazas. Me gustaría mencionar también la evolución que se ha llevado desde el punto de vista internacional para la protección de la salud global o salud internacional, sobre todo en el tema de las pandemias. Nosotros estamos ahora bajo el paraguas de una legislación promocionada por la Organización Mundial de la Salud, que serían las regulaciones internacionales de salud. La última actualización precisamente es del 2005, en el que ahondaba sobre las medidas de coordinación internacional y de respuesta a este tipo de posibilidades de pandemia, y además fue una actualización de algo que se venía realizando ya desde después de la Guerra Mundial. Poco a poco se han ido perfeccionando las legislaciones internacionales. En los años 80 se especificó sobre 3 enfermedades
que no son las amenazas más importantes para la humanidad, como puede ser el cólera, fiebre amarilla y peste, pero que poco a poco ha ido, digamos, perfeccionando y mejorando esa capacidad para responder frente a enfermedades que puedan convertirse en pandemias. Y precisamente la nueva regulación del 2005 nace a raíz de la amenaza del SARS del 2003. O sea, somos un poco reactivos, pero claramente ha mejorado esta legislación que ampara y promueve la vigilancia y la coordinación internacional para responder de la mejor manera posible a estas amenazas globales. Y a partir del COVID también, digamos que hay un salto cualitativo en el que esta capacidad de vigilancia y capacidad de coordinación en organismos internacionales como el ECDC, los CDC o iniciativas de preparación de la OMS, pues están ya sobre la mesa y se están implementando. Vamos a poner un ejemplo que ya he mencionado previamente, que sería sobre todo el de la gripe. La gripe humana, la gripe aviar, porcina, son gripes que están circulando continuamente, especialmente en los meses de invierno, y que tienen una vigilancia especial. Actualmente podemos entrar, podéis hacerlo cuando queráis, en la página de Sibira ISCII, del Instituto de Salud Carlos III, que previamente a la pandemia únicamente vigilaba sobre todo el tema de la circulación de gripe, los serotipos que estaban circulando y la capacidad de patogenicidad de estos virus, sobre todo por los ingresos de infecciones respiratorias graves y fallecimientos dentro de los hospitales con determinados médicos centinela, hospitales centinela. Ahora eso se ha extendido a toda España, a todas las comunidades autónomas, y además se ha extendido a otros virus. En este caso el virus 19 se ha incorporado y también el virus respiratorio sincitial. De hecho, si entráis ahora, podéis ir viendo cómo estamos ya entrando en temporada de virus respiratorio sincitial y cómo aumenta en las determinadas edades los ingresos y las infecciones respiratorias graves. También, perdonad, podéis hacerlo en el ECDC, que hace una compilación de todas las vigilancias a nivel de la Unión Europea y a nivel local. La Comunidad de Madrid también tiene una página que está bastante bien actualizada sobre lo que está circulando en virus respiratorios, gripe, respiratorio sincitial y COVID. Y eso lo podéis hacer desde ya y podéis estar al día de qué es lo que va a venir o qué es lo que está viniendo para, sobre todo, implementar la mejoría de los diagnósticos, la mejoría o preparar los tratamientos o reforzar el sistema sanitario, el aumento de la disponibilidad de camas, porque van a aumentar los ingresos por infecciones respiratorias graves. Y a nivel global, ya existía antes del COVID, pero hay una red global de vigilancia auspiciada por la OMS, en el que se está vigilando especialmente el virus de la gripe. Pero eso ya es algo que ya venía de lejos, pero que se ha ampliado a otros virus respiratorios. De hecho, virus de gripe circulan unos cuantos, sobre todo especialmente en el sudeste asiático. Son virus que inicialmente no están destinados a infectar al ser humano, son virus sobre todo aviares, pero que en algunos momentos pueden saltar al ser humano y producir patologías que, como veréis, en algunos casos, como la gripe aviar altamente patógena, puede significar casi el 50% de fallecimientos en los pacientes. Aquí vemos todos estos virus de la gripe que están en especial vigilancia y, en fin, abajo del todo también el virus del MERS, el coronavirus de Oriente Medio también, que es de declaración, se declara prácticamente obligatoriamente a nivel internacional. Aquí tenemos todos los virus de la gripe aviar altamente patógena que se han informado a la OMS desde el 2003, en el que surgieron los primeros casos de salto al ser humano. Y probablemente hayáis oído la noticia, en septiembre, octubre del año pasado, tuvimos los primeros casos detectados por PCR en pacientes asintomáticos de personas que estaban cuidando granjas aviares, granjas de pollos, tan cerquita aquí como Guadalajara, porque hay ahora una especial vigilancia también de los que están en contacto con estas gripes aviares, de que no lo tenemos tan lejos, ¿no? Gracias a Dios no ha habido
transmisión en humanos, pero continuamente este virus está saltando al ser humano, nuestro sistema inmune se defiende de ellos, probablemente en la mayoría de los casos de forma asintomática. De hecho, se habla de que pueda ser PCR simplemente no de virus, sino simplemente restos de material genético de los virus en las fosas nasales de estas personas, pero que no eran virus viables. Eso es la teoría que más nos conviene, pero no lo sabemos exactamente. Y eso se sigue vigilando. De hecho, yo di una sesión en el 2004 sobre la gripe aviar, en el que estaba confinado en el sudeste asiático, y a la derecha podéis ver lo que significa ahora la gripe aviar a nivel de aves, sobre todo aves de importancia económica, pollos y otras aves de cultivo o de crianza para nuestro consumo. Está ya en todo el mundo. Es una pandemia, y es una pandemia que se ha acelerado en los últimos 3-5 años. Del sudeste asiático saltó al norte de África, ha saltado a Europa, ya que ha habido grandes brotes epidémicos. Esta es una imagen de España. En cuanto entra en una granja hay que matar a todos los pollos, es imposible controlarlos si no. Y también aves que no son de granja, son aves silvestres, en los que determinadas especies pueden producir una altísima mortalidad. En Estados Unidos ha entrado hace pocos años, pero ha arrasado, está ya en todo el territorio, y además, como en otros países, en España también lo hemos visto, está saltando a otros mamíferos en los que produce a veces clínicas importantes y alta mortalidad. Ahí vemos muchos de los mamíferos en los que se ha podido aislar este germen inicialmente aviar. En España sí que tenemos desde hace un año, pero es una actualización de programas de vigilancia anteriores en las que colabora sociedades de ornitología como la SEO, en el que se vigilan no solo las aves de las granjas, sino también las aves migratorias, que muchas de ellas pueden ser portadoras asintomáticas de este virus. Y aquí vemos a un miembro de la SEO analizando una ave muerta cercana al mar, y todas esas tienen que ser analizadas porque pueden ser portadoras de este virus. Esto da para una sesión completa, porque ahora está muy de moda lo que es la inteligencia artificial, pero también hay una inteligencia epidemiológica que debe combinar todas estas informaciones de vigilancia, los datos científicos que tenemos y la información de muchas redes y muchas investigaciones científicas para poder ofrecer una respuesta adecuada a la salud, para defensa de la salud pública. Y aquí también entran los nuevos mecanismos de análisis masivo de datos, como la inteligencia artificial o el Big Data, que pueden ayudarnos a dar una respuesta mucho más rápida y mucho más precisa a los desafíos de este tipo de virus que puedan convertirse en pandémicos. Sobre tratamiento y diagnóstico, 2 pinceladas. Hemos mejorado, claramente. Tenemos ahora test rápidos que podemos comprar en nuestra farmacia. De hecho, están saliendo ya test en los que podemos diagnosticar los virus de la gripe, los respiratorios sincitiales, incluso adenovirus, y como todos sabéis, el coronavirus podemos detectarlo también en estos test rápidos, que podemos acceder rápidamente a ellos. Lo que no tenemos es mecanismos de información clara, de feedback de qué es lo que está pasando con nuestros test rápidos que hacemos en casa. Sería interesante también conocerlo. Aquí también contamos con técnicas de PCR, no solo para los 3 grandes, la gripe, el COVID y el respiratorio sincitial, sino para muchos otros de los virus respiratorios con los que convivimos, especialmente en épocas invernales. Y no solo es un salto cualitativo poder contar con estos diagnósticos rápidos, sino es un salto cuantitativo brutal. Estas son las ondas epidémicas desde junio, desde que hemos analizado los test de COVID que se han realizado, y desde entonces, estos más de 3 años, aquí solo en este hospital hay más de 300.000 PCRs para el SARS-CoV-2. Es una brutalidad
y nos ha ayudado en muchos casos a manejar a los pacientes, a intentar reducir la transmisión nosocomial y poder ofrecer una mejor asistencia a nuestros pacientes. Y no solo eso, sino que contamos también con mecanismos o con tratamientos importantes. De hecho, el respiratorio sincitial, como muy bien ha mencionado también Quique, contamos con anticuerpos monoclonales para poder ofrecer una profilaxis ahora ya sistemática a los menores de 6 meses. Sabemos que tenemos inmunoglobulinas específicas para tratamientos en los pacientes graves, especialmente inmunodeprimidos. Ya veremos si algunos antivirales de SARS-CoV-2, ya lo conocemos todos, aunque los monoclonales han ido perdiendo eficacia según han ido mutando los virus. En gripe humana seguimos contando con antivirales importantes como los Eltamivir y desde hace pocos años también con medicaciones intravenosas como el Peramivir y veremos el Baloxavir también vía oral para poder enfrentarnos a los casos sobre todo más graves. Rinovirus para influenza no, pero existe investigación para intentar conseguirlos también. Y para la gripe aviar altamente patógena todavía sabemos lo que se sabe dentro de las restricciones de poder hacer estudios importantes, porque no, gracias a Dios no hay muchos casos humanos. Parece que todavía los Eltamivir, que podemos ofrecerlo en nuestros hospitales, sigue siendo eficaz a altas dosis para este tipo de pacientes en casos graves, y también el Paramivir intravenoso. Las vacunas, todos lo conocemos, el boom, y ya lo mencionó también Quique, de las vacunas de RNA mensajero, que no es de Pfizer, es de BioNTech, que es una empresa biotecnológica. De hecho, los dos descubridores y los que trabajaban en la empresa esta BioNTech han recibido este año el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones y sus descubrimientos, de los que ya se han ofrecido más de 15.000 millones de dosis, una brutalidad sin precedentes para la historia de la medicina en nuestro planeta. Y no solo eso, sino que hay una variedad importante también de vacunas. De hecho, más de 20 están aprobadas y comercializadas para el COVID-19. Y veremos si estas plataformas son capaces de ofrecer también cierta protección para enfermedades que hasta ahora no teníamos ningún tipo de vacunación o de medidas preventivas o con estas tecnologías. Recordar que la eficacia de las vacunas frente al COVID sigue demostrado. De hecho, parece que se han evitado más de 14 millones de muertos en los años en que se han desplegado las vacunas, pero desde luego de una forma poco equitativa, a pesar de mecanismos internacionales para intentar que llegue a países de baja renta, en los que se podía haber evitado más de 7 millones de fallecidos si hubiera habido acceso universal a estas vacunas. Muy importante, hay que continuar manteniendo una financiación sostenible para la investigación básica y desarrollo de este tipo de tecnologías, vacunas, tratamientos de todo tipo, y sobre todo intentar que haya una aplicación lo más rápida posible de estos avances cuando la eficacia está demostrada. Y para eso se necesita un apoyo político, unas decisiones importantes y sostenidas también en el tiempo para que haya un acceso equitativo a estos avances tecnológicos y la OMS lo dice claramente, la mejor manera es ofrecer una sanidad universal a toda la población. Otras tecnologías que se han ido avanzando para ayudarnos en la vigilancia sería la detección de virus, de PCR, de virus en aguas residuales, en los que se concentra especialmente este tipo de virus, y recientemente también se publicó uno en la zona de San Francisco, en la que pueden ir prediciendo los aumentos de determinados virus respiratorios que ya hemos mencionado, entre ellos el COVID, respiratorio sincitial, metapneumovirus, otros coronavirus, según las concentraciones que se veían en las aguas residuales. De hecho, en Madrid lo llevamos haciendo desde hace por lo menos 2 años y medio, que es el sistema Vigía, y que podéis acceder también
de forma libre y saber qué concentraciones de COVID tenemos y qué estamos viendo y que se correlaciona muy probablemente, pues se está correlacionando con lo que vemos en nuestra actividad clínica. También hemos actualizado y hemos cambiado un poquito la visión de los mecanismos de transmisión, en los que estábamos un poquito rígidos con los aerosoles, con las gotas gruesas, con las gotas de mayor entidad, de más de 5 y 10 micras, y parece que las conclusiones genéricas, hay que matizar en cada virus, pero que probablemente la transmisión aérea es el principal mecanismo de transmisión en el SARS-CoV-2 y probablemente en muchos de los virus respiratorios, incluida la gripe. Y ahí esto tiene sus consecuencias, sobre todo desde el punto de vista preventivo. Coordinación y cooperación. Ya vamos terminando. Es muy importante, y ya lo hemos visto, que exista coordinación y cooperación a todos los niveles. Nosotros, ya digo, yo como internista sigo teniendo una visión bastante tubular del asunto, pero es muy importante que todos los niveles de responsabilidad estén coordinados desde el punto de vista local, comunitario, en este caso de regional, como la Comunidad de Madrid, a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional, para ofrecer la información más actualizada, más veraz y más específica de lo que está pasando sobre la circulación de este tipo de amenazas biológicas como son los virus respiratorios de alto impacto. Lo comentábamos, lo estaba viendo también ahora en internet cuando venía en el tren. En China está ahora una alerta sobre aumento de infecciones respiratorias neumónicas en niños y parece ser que es por el micoplasma. Son bacterias ya muy conocidas, pero que interpretan que en un ambiente en el que han estado cerrados a cal y canto durante estos años y la transmisión respiratoria había disminuido claramente, pues ahora el micoplasma está haciendo su agosto en los meses de invierno porque probablemente los niños tienen menos inmunidad frente a este germen al haber estado confinados tanto tiempo. Y nos está pasando probablemente como nos pasó con el respiratorio sincicial el año pasado, que no había circulado durante año y medio en nuestra comunidad justo después de la aparición del COVID. No solo coordinación a niveles institucionales, sino a todos los niveles, desde farmacólogos, ingenieros biomédicos, veterinarios, especialistas en medio ambiente, todos debemos estar implicados y comprometidos en una visión, vuelvo a repetir, One Health, en la que tenemos nuestro chiringuito, tenemos que olvidarnos, podemos aportar, pero no somos los únicos que podemos aportar. Hay mucha gente que puede ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de ofrecer una mejor asistencia sanitaria y una mejor prevención para esto. Hay múltiples agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales que están trabajando también o que intentan coordinarse y que pueden ser los primeros, los que den las primeras alarmas porque están sobre el terreno en zonas que es difícil de controlar desde el punto de vista epidemiológico para poder tener comunicación y prevenir este tipo de problemas. Y una cosa importante en la que hemos fallado, o que se ha fallado bastante, es la comunicación de riesgos con la sociedad. Nosotros lo vivimos en el 2014, que fue una semana bastante terrorífica, porque el ébola se había instalado en España, había ya una contagiada de un paciente que tristemente falleció y vino de África, y la comunicación que se ofreció desde el punto de vista institucional pues fue bastante penosa. Gracias a Dios, pues desde entonces pues, se ha mejorado en algunos aspectos de comunicación y también que contamos con unidades de alto nivel repartidas por la geografía española, con la que se puede intentar confinar un número muy reducido, pero un número que puede ser importante desde el punto de vista epidemiológico de enfermedades que puedan convertirse en enfermedades graves, que puedan convertirse en epidemias importantes. Aquí vemos una de las imágenes que vivimos prácticamente a diario de la comunicación que se realizó, en la que aparecían
no solo las responsables institucionales del Ministerio de Sanidad, sino también otros militares o encargados de lo que es el orden público. Y muy importante, nosotros como científicos y como médicos tenemos que intentar luchar contra esta desinformación que circula incluso más rápido que las informaciones veraces, porque lo único que se convierte es, o que favorece es la desconfianza en la ciencia, en las instituciones. Nosotros seguimos recibiendo pacientes que nos dicen que el COVID-19 no ha existido, o que no lo ha sufrido su madre, que le estamos engañando. Seguimos recibiendo pacientes que no se han vacunado porque creen que esto se le está introduciendo medidas de control, como chips o como otras barbaridades. Y sin embargo, pues es muy difícil intentar convencer a estas personas desde el punto de vista racional de que esto es una barbaridad y que supone un peligro también para el control de las próximas que van a venir. Y pongo como segundo punto una cosa importante. Nosotros no lo sabemos todo, y menos de virus que no conocíamos o que no sabíamos cómo iban a comportarse a medio o a largo plazo. Tenemos también que comunicar que no sabemos, que también vivimos la incertidumbre, y eso es casi más difícil que comunicar las certezas que tenemos. Para poder mantener la confianza de las personas con las que tratamos. Y siempre acudir a las fuentes, ser lo más rigurosos, sistemáticos y, por supuesto, transparentes. Yo en esta temporada de estos 3 años ha sido cuando más veces he dicho, mire, no lo sé lo que va a pasar, no sé cómo va a ir usted, no sé cómo va a responder, pero podemos ofrecerle esto es lo que tenemos en este momento, eso es, e intentar pues, reconducir problemas de desinformación importantes. La OMS ya ha publicado incluso un checklist para ir viendo si estamos preparados para la próxima que va a venir, que convendría que nuestros responsables le echaran un vistazo a ir viendo qué huecos o qué gaps tenemos en este sentido. Y como última diapositiva, creo que hay que intentar buscar, y nosotros formamos parte de la comunidad, un compromiso social y comunitario, un consenso para poder enfrentarnos a lo que va a venir y también a las pequeñas epidemias de virus, de bacterias o de otras cosas que vemos continuamente, para poder responder de forma más adecuada y con la colaboración de toda la sociedad. Muchas gracias.